las medidas de posición, que ese sería el tema que nos va a corresponder en este momento. Las medidas de posición son familias de la mediana prácticamente. Si nosotros tenemos la mediana, sale de estos datos las medidas de posición. Entonces, entre las medidas de posición, vamos a ver, vamos a tener tres, que serían los cuartiles, los deciles y los percentiles. Que otra forma como se conoce a los percentiles es centiles. Cualquiera de los dos es correcto. Entonces, para trabajar con esto, se hizo una fórmula para poder utilizarla, que ustedes ya lo vieron en su pregrado, que era tomar todos los datos, hasta el 100%, se dividieron en 4. Entonces, esta división iba a representar un 25% en todas sus divisiones. Esto significa que estas divisiones, cuando se hacen de 4, es a lo que nosotros llamamos cuartiles. Por ejemplo, el cuartil, que se va a representar con la Q, el cuartil 1 va a representar al 25%. El cuartil 2 va a representar el 50%. El cuartil 3 va a representar al 75% y el cuartil 4 va a representar un 100%. Creo que hay una categorización, bueno, para los que estudiamos en la Universidad Estatal de Guatemala, ustedes recordarán que se hizo un examen de, ¿cómo se le llama? El primer examen que hace, el examen de ubicación, creo que se llama, ¿no? Pero, Sí, así ¿perdón? es. De ubicación es. De ubicación. En este Vocacional también. vocacional, ese es el vocacional. En el examen vocacional a nosotros nos mostraron las aptitudes, si ustedes se recuerdan, estaban representadas como baja, regular, alta y muy alta. Entonces, si ustedes observan, estas son las categorizaciones que nosotros podemos ver en los cuartiles, ¿verdad? Prácticamente podemos ver de que si está entre 0 y 25%, o antes del 25%, es considerado como bajo, de 25 a 50, un 50 regular, de 50 a 75 alta, de 75 a 100 muy alta. Entonces, esas serían las categorizaciones que se podrían dar en algunas evaluaciones. Pero vuelvo a repetir, eso es dependiendo cómo se quiera categorizar las diferentes partes. En cuanto a los deciles pues son otros calificativos que se le dan, solamente que en este caso los deciles, las divisiones ya no son ¿cómo se llama? De 4, sino que es de 10. Entonces, cada división va a representar un 10%. Entonces, aquí serían 10%, 20%, 30%, 40%, por ejemplo, aquí para que esté igual 50%, aquí el 90%, hasta el 100%. Entonces, estas notas, por ejemplo, nosotros en Guatemala no utilizamos los deciles para dar una nota. Donde sí se utilizan los deciles para dar una nota es en México, por ejemplo. En México ahí dice es que yo saqué 5, o yo saqué 7, o yo saqué 9. Entonces ahí esas son notas que son representadas por deciles, porque cada decil va a representar un 10%. Entonces en este caso si la persona sacó 9, significa un 90% y así sucesivamente. Ahora los percentiles
estas sí son las notas que nosotros utilizamos aquí en Guatemala, porque en los percentiles nosotros vamos haciendo de 1 en 1 hasta llegar al 100. Entonces aquí sería 1%, 2%, hasta aquí llegamos, por ejemplo, a un 50%, y aquí a un 90%, aquí a un 99%. Entonces, cada percentil va a representar la unidad de medida que nosotros tenemos. Y por ejemplo, cuando nosotros damos notas a los estudiantes, lo que estamos dando son percentiles, ¿verdad? Entonces, es una nota percentílica que señala el porcentaje que se obtuvo sobre 100 puntos. Entonces, viendo estas categorizaciones, nosotros podemos ver que van a haber algunas situaciones que van a ser similares. Por ejemplo, la mediana, que nos señala la mitad de los datos, esto va a señalar un 50%. ¿Pero qué otros utilizan un 50%? Ah, el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50. Percentil 50. Estos señalan, van a tener el mismo resultado, porque todos van a señalar un 50%. Por ejemplo, los últimos, que son los cuartiles, por ejemplo, aquí era el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Los últimos prácticamente no se utilizan. ¿Por qué? Porque estos van a representar un 10%. Un 100%, perdón. Entonces, esto casi no se utiliza porque nos dan todos los datos prácticamente. Pero podemos ver una similitud entre los datos que nosotros tenemos acá. Ahora, las fórmulas de las medidas de posición, tenemos al cuartil, que se va a representar de la siguiente manera, que va a ser el límite real inferior, y noten que va a ser una fórmula muy similar a la de la mediana, que va a ser Jn dividido dentro de 4. Si ustedes se recordaban, en la mediana es n partido 2. Aquí va a ser j por n dividido dentro de 4, porque j va a representar el número de cuartil que buscamos, menos la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia del cuartil multiplicado por el intervalo. Esa sería la fórmula para los cuartiles. Por ejemplo, para los deciles, la fórmula va a ser bastante similar. Lo único que va a ir cambiando es la división. Miren, que por ejemplo aquí se divide dentro de 4 porque ya sabemos que los cuartiles son divididos dentro de 4. En cambio aquí se va a dividir dentro de 10 porque hay 10 divisiones en los deciles. Y en los percentiles o centiles, la variación, perdón, aquí puse P, pero es D, de decil. Y los percentiles va a ser igual al límite real inferior más Jn dividido dentro de 100, que esa sería la diferencia entre estos, menos la frecuencia acumulada anterior, multiplicado por la frecuencia del percentil. Y esto se va a multiplicar por el intervalo. Entonces, vuelvo a repetir, la variación nosotros la tenemos en esta parte. Miren, esta es lo que nos va a variar toda la situación en nuestra tabla. Entonces, yo voy a asumir que tenemos ya una tabla desarrollada y vamos a trabajar a partir de esto. Por ejemplo, imaginémonos de que tenemos nuestros límites aparentes. Tenemos un límite inferior y límite superior, que aquí sería de 50 a 59, de 60 a 69, de 70 a 79, de 80 a 89 y de 90 a 99. Y las frecuencias que tenemos, vamos a ponerlo abajo, sería de 3, 8, 6, 6 y 7. Si alguien me hace favor de hacer la división, ¿cuánto nos queda esto, por favor? O la suma, perdón. La división, digo. La suma de esto. Son 30. 30, perfecto. Bueno, por ejemplo, si a mí me dijeran,
Bueno, de estos datos que usted tiene aquí, me va a encontrar el cuartil 2, el decil 9 y el percentil 50, por ejemplo. Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener que hacer es encontrar nuestra frecuencia acumulada. Siempre vamos a comenzar, necesitamos eso, porque así es como nosotros trabajamos la mediana, entonces así vamos a trabajar con los cuartiles. Entonces, copio el 3, 3 más 8 me daría 11, más 6 serían 17, 17 más 6 serían 23, más 7 serían 30. Entonces, voy a comenzar para encontrar mi cuartil 2. Entonces, ¿cómo comenzamos para encontrar el cuartil 2? Voy a copiar la fórmula aquí para que ustedes la miren, que va a ser Jn dividido entre 4 menos la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia del cuartil 2 por el intervalo. Bueno, primero vamos a comenzar encontrando esta parte. Miren esto que estoy señalando en rojo. Jn dividido entre 4. ¿Cuál es el número de cuartil? El número de cuartil es 2. ¿Cuántos datos tengo? 30. Y eso lo voy a dividir dentro de 2. Entonces, dentro de 4, perdón. ¿Cuánto nos quedaría? 2 por 30 dentro de 4. 15. 15. Entonces, miren, la ubicación de esta la vamos a encontrar, la voy a poner con color rojo porque estoy trabajando con color rojo aquí, en un dato que sea este o mayor a este. Por ejemplo, el 11 no podría ser porque es más pequeño, entonces tendría que ser este, miren. Entonces, vamos a utilizar los datos. El límite real inferior, vamos a necesitar los límites reales también. Vamos a necesitar los límites reales. En los límites reales tenemos límites inferiores y límites superiores. Aquí sería 49.5, 59.5, 69.5, 79.5 y 89.5. También tenemos el 59.5 en este lado, 69.5 en este lado, 79.5, 89.5 y 99.5. Entonces voy a seguir mi línea. Entonces mi límite real inferior sería 69.5 más Jn dentro de 4 me quedó 15. La frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada 17, la anterior sería 11. La frecuencia que tengo en ese cuartil sería este número 6. Y lo vamos a multiplicar por el intervalo. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a saber yo mi intervalo si no me lo están dando? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues simple, voy a restar dos límites y con eso sé cuál es mi intervalo. 60 menos 50 me daría 10. Entonces yo sé que mi intervalo sería 10. Bueno, si alguien me hace favor de introducir esto en su calculadora, por favor. Disculpe, ¿podría repetir lo del intervalo? Y solo se restan los dos límites. Puede ser dos límites inferiores o dos límites superiores. Por ejemplo, 60 menos 50 me da 10. Ah, gracias. 92.83. ¿Cuánto dijo? 92.83. No. Hay algo mal que está ahí, porque tendría que quedar en 70 o 79. Vamos a ver. Lo vamos a introducir en la calculadora que les enseñé la vez pasada, el emulador de la FX81. Vamos a ver. F está en descargas. Yo creo que se los envié por acá. Ahí lo pueden buscar en los chats porque ahí están las conversaciones. FX82. Sí, es 82, perdón.
Bueno, miremos, pues aquí sería 69.5 más, abrimos paréntesis, presionamos acá, 15 menos 11 partido 6 multiplicado por 10. 76.16. 76.17 aproximado, sí está bien. 76.17. Y lo podemos aproximar a 76 si gustamos, ¿verdad? Pero esto es lo que nos va a señalar, recuérdense que el cuartil 2 nos va a señalar el 50%, que es igual a la mediana. O sea, si yo hubiera encontrado la mediana, me hubiera quedado lo mismo. El 76 sería el dato que representa al 50%. Ahora miremos el decil 9. Para el decil 9, vamos a subir esto un poquito para que nos quede aquí el espacio de todo lo que vamos haciendo. El decil 9 lo voy a hacer con color azul. Y primero comenzaríamos con esto que estaría adentro, que sería JN, pero ahora aquí sería dividido entre 10. J, que es 9, por N, que es 30, dividido dentro de 10. Si ustedes operan esto, les quedaría 27, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar un dato que sea igual o mayor a este, que eso lo tenemos aquí abajo, miren, este sería. Mi límite real inferior sería 89.5 más JN partido 10, que sería 27, menos la frecuencia acumulada sería 23, anterior, ¿verdad? La frecuencia acumulada es 30, pero la anterior sería 23. La frecuencia del decil, que sería el número 7, y eso lo multiplicaríamos por el número 10. ¿Cuánto nos daría esto? Creo que alguien... Ah, sí. ¿Cuánto nos daría esto? $95.21. 95.21 aproximadamente 95. Entonces nosotros ya sabemos de que el dato, el 95 va a representar al 90% de los datos que nosotros tenemos. Y por último, ahora vamos a hacer, lo vamos a hacer con color verde, el percentil 50. Y primero comenzamos con el JN partido 100, que J es 50, N es 30, dividido entre 100. Si ustedes encuentran esto, 50 por 30 dividido entre 100, nos va a quedar 15. O sea que este va a estar también acá. 69.5 más 15 menos la frecuencia acumulada anterior, que sería 11, dividido dentro de la frecuencia, que sería 6, y lo multiplicamos por 10. ¿Cuánto nos da esto? $76.16. 76.17 aproximado. ¿Por qué me da esto igual a esto? A ver, alguien que me diga. Porque es la mediana. Exactamente, porque están representando el 50%. Excelente, muy bien. Bueno, a partir de esto de los cálculos de las medidas de posición, que nosotros podemos ir categorizando, por ejemplo, si nosotros hubiéramos querido encontrar en una investigación cuánto representa un 80% de los datos que obtenimos, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el decil 8, el percentil 80, para poder hacer esa representación.
Entonces, esto lo vamos tomando dependiendo de los datos que nosotros vamos categorizando. Inclusive, quiero comentarles que, por ejemplo, muchas veces los datos que se van observando en estos datos lo podemos observar en la ojiva, porque en la ojiva nosotros aquí tenemos la frecuencia acumulada. Y aquí tendríamos nuestra marca de clase. Entonces nosotros podemos observar que la ojiva va a ir así. Entonces esos datos que tenemos acá van a estar representando el 100% hasta que lleguemos aquí a un 0%. Entonces estos pueden ser visualizados en esta parte. Entonces es donde nosotros podemos evidenciar esta parte de las medidas de posición por medio de la ojiva. Entonces, vamos a pasar a nuestra parte práctica. Esto lo podemos hacer en Excel, pero yo quiero, antes de que ustedes lo hagan en Excel, yo quiero explicárselos a ustedes cómo hacerlo, que eso sería lo que a nosotros nos interesa, utilizar las herramientas correctamente. Ya la vimos de forma manual, ahora la vamos a ver de forma de operación por medio de las hojas de cálculo como Excel, por ejemplo. Vamos a ver. Voy a tomar los mismos datos que señalé aquí, que va a ser un 50, de 50 a 59, de 60 a 69, y ustedes van a notar que esto es muy fácil de poder visualizarlo acá. De 70 a 79, de 80 a 89, de 90 a 99. Bueno, y las frecuencias, si me ayudan a recordar, es 3, 8, vamos a ver, 6, 6, y el último creo que es 7, ¿verdad? Para que se mire más grande, Giovanni. Giovanni. Sí, por favor. Va, muy bien. Ahí estamos. Bueno, entonces estos serían nuestros límites aparentes, el límite inferior y el límite superior. Ya sabemos de que aquí tendríamos límites aparentes. Podemos hacer una combinación de datos acá. Y voy a colocar aquí el cuadradito. Aquí esta sería la frecuencia. Y la sumatoria de esto que nos daría 30, que ya lo habíamos dicho. Ahora vamos a encontrar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada sería, copiamos el primer dato, para el segundo selecciono este más el segundo de la frecuencia. Y esto ya lo copio para tener los demás. Y también vamos a sacar los límites reales para que los podamos observar. Tengo mi límite inferior y mi límite superior. Entonces, para este, voy a tomar este dato y le voy a restar 0.5. Estos datos los voy a copiar en todo lo que tenemos acá. Y para los superiores, voy a tomar este y voy a sumar 0.5. Este dato lo voy a copiar en esta parte de aquí. Entonces ya tenemos las tablas de frecuencia para poder trabajarlas. Bueno, entonces habíamos dicho que íbamos a iniciar encontrando el cuartil 2. Vamos a escribir aquí cuartil. Para el cuartil 2 ya sabemos la fórmula. Entonces vamos a comenzar con el JN partido 4. Entonces aquí va a ser J, que es 2, por N dividido dentro de 4. Entonces ahí voy a señalar ¿cómo se llama? Mi fila para que me ayude. Ya sabemos la fórmula, que es límite real inferior
más, vamos a abrir 2 veces el paréntesis, y este dato menos la frecuencia acumulada anterior. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería este. Cierro un paréntesis y lo voy a dividir con la frecuencia que tenemos en esa posición. Cierro otro paréntesis. Ahora, para encontrar, ya sabemos de que podemos restar los dos, para el intervalo podemos restar los dos límites, que ya sabemos que es 10. Y ya tenemos que es 76.17 aproximadamente, que lo podemos aproximar a tener un 76. Nos vamos a ir ahora con el decil 9, que era el otro dato. Entonces vamos a comenzar con el JN partido 10, que sería 9 por N dividido dentro de 10. Entonces esto nos señala el 27, que tenemos que encontrar en la frecuencia acumulada un dato que sea igual o mayor a este. Entonces lo voy a posicionar en este caso. Límite real inferior sería este, más, voy a abrir 2 paréntesis, 27 menos la frecuencia acumulada anterior. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería esta. Vamos a dividirlo dentro de la frecuencia que tenemos en esa posición, multiplicado por 10. Y nos queda 95.21, que era lo que había dado su compañera. Y por último, el percentil 50. Vamos a ver. Sería 50 por N dividido dentro de 100, que es un 15%, que eso lo vamos a encontrar nuevamente acá. Solo que lo que voy a hacer ya que están aquí es ponerlo un poco más grueso para que así sepa que está en esa posición. Límite real inferior más, abro 2 paréntesis, este dato menos la frecuencia acumulada anterior, que sería este, lo voy a dividir dentro de la frecuencia que tenemos en esa posición, multiplicada por 10. Y nos queda 76.16, sería aproximadamente 76. Que estas serían las medidas de posición. Muy bien. Esto es trabajándolo en datos agrupados, que esto se los voy a mandar ahorita de una vez. Quiero comentar de que obviamente en el caso del ejercicio vamos a trabajar con datos que ya se nos van a dar y nosotros tenemos que utilizar todo hasta llegar ahí. Se los voy a poner aquí el ejercicio en esta parte. Miren, en la hoja número 2 va a estar el ejercicio. Entonces en la hoja 1 va a estar el ejemplo y en la hoja 2 va a estar el ejercicio. Entonces lo demás, ustedes ya saben cómo trabajar todo el procedimiento, que aquí va a ser, voy a dar los datos para que ustedes encuentren la tabla de frecuencia. Vuelvo a repetir, tal vez va a ser un poco de cómo se llama, de que estemos repitiendo mucho este proceso, pero la idea es que nosotros manejemos bien todas las herramientas de Excel para que así pues podamos utilizar y podamos ir guiando al asesorado de la mejor manera. Entonces vamos a ver, aquí nos están dando estos datos: 90, 84, 82, 80, 89, 91, 93, 83, 88, 77, 4, 79, 9 y 68 y 92. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta? Vamos a hacer nuestra tabla de frecuencias y lo que vamos a encontrar aquí es el cuartil 1, el cuartil 3, el decil 3 y el percentil 75. Bueno, entonces yo esto lo voy a estar mandando ahorita para que podamos empezar a hacer nuestra práctica.
Vamos a ver. Entonces esto lo voy a enviar ahorita al Telegram. Y así empezamos a hacer nuestra práctica.